Buenas tardes, estimados amigos de Radio Pentagrama. Estamos iniciando el programa llamado La Billetera en el 104.3 del dial de frecuencia modulada, Radio Pentagrama de Constitución, región del Maule de Chile. Si nos quiere ver o escuchar después de que termine este programa, porque no ha tenido tiempo de escucharnos ahora, nos puede visitar en La Billetera Podcast en YouTube. Así que ya sabe. Les invitamos entonces a escuchar el programa del día de hoy que estamos iniciando ahora exactamente a las 14:10 minutos de la tarde de hoy día, viernes 8 de agosto Así es. de 2025. ¿Cómo ha estado Ignacio? Bien, pues, bien, con los primeros 8 días de agosto cumplidos, así que esperamos que en los 22 restantes no haya ningún problema. 23. 23, ¿verdad? 23 restantes no haya ningún problema y que siga todo parejito. De veras, que dicen que el que pasa agosto se salva. Se salva hasta el próximo año. Pero aquí en Constitución, septiembre también es bastante desgraciado. Sí, claro, sí. Hace calor en el día, frío en la noche. Exactamente. Esa mezcla de frío-calor. Es lo que hace mal. Y humedad. Sí, pero agosto es bastante infame en realidad. Así es. Sobre todo para los que somos mayorcitos. ¿Qué tema nos trae hoy económico en la billetera del día de hoy, don Ignacio? Bueno, fue una semana bastante tranquila en términos noticiosos y en términos desde el punto de vista económico. La verdad es que el mundo funcionando con una buena semana, a ver si alcanzamos a revisar los índices al final del programa. Pero estoy temiendo, don Carlos, que este programa que está basado, que es para su billetera, para la billetera me refiero a todos los auditores, para explicar cosas de economía, etcétera, se nos va a ir poniendo un poco más farandulesco de aquí a las elecciones. Pero son los que están en el programa los que lo pueden hacer más farandulesco o menos, o más serio. Sí, no, claro, pero es que es imposible de repente de escapar ¿De la realidad? Claro, de las opiniones de los candidatos, y especialmente cuando se meten en temas económicos, Sí. donde hay algunos candidatos que tienen unas falencias más o menos importantes. O yo no sé si sean falencias o realmente saben que hay medidas que son total y absolutamente contraproducentes para el crecimiento y desarrollo económico, pero lo que sí intentan remar como para el otro lado. Entonces, yo creo que de aquí hasta las elecciones, incluyendo la segunda vuelta, si es que hay, no, seguramente va a haber, va a ser un poquito más de farándula y el que dijo y cómo lo dijo. Y desde ahí nos vamos a ir agarrando también para explicarles a las personas qué tan acertado o tan alejado está de un cierto desarrollo económico. Que siempre cuando se habla de desarrollo económico, como que la gente piensa que los ricos sacan más ricos y que da lo mismo los pobres, que da lo mismo la clase media. El desarrollo económico sustentable en cualquier país del mundo involucra a todas las personas. Y el Estado lo que tiene que hacer es ir dando las mismas posibilidades. En el sector de la izquierda hablan de igualdad, pero igualdad en términos de ingresos, en términos de ese tipo de cosas. Y de eso no se trata, porque los humanos somos todos distintos. La igualdad tiene que ir de la mano de la igualdad de oportunidades, de que las personas, por ejemplo, todos los niños tengan la misma posibilidad de acceder a una educación de calidad, que todos los universitarios también tengan la posibilidad, en base a sus méritos, que tengan la posibilidad de estudiar con buenos profesores, con una buena infraestructura universitaria. ¿Te puedo interrumpir? Perdón, y lo último. Y las personas que también se desarrollan laboralmente y lo hacen bien, que efectivamente tengan la posibilidad de poder ir escalando en términos profesionales. A mí me llama mucho la atención que mucha gente ocupa estas frases para el bronce. Educación gratuita y de calidad. Mira, lo de gratuita es comprensible. Puede que como cada día se están cobrando más impuestos, puede que el Estado pague la educación gratuita a las personas, aunque hay que pagar y gastar mucha plata para eso.
pero gratuita y de calidad. ¿Con quién vamos a hacer una educación de calidad? Yo me pregunto eso. ¿Con quién usted se refiere? ¿Al profesorado? Entre otros, el profesorado, sobre todo, en un 95% el profesorado. ¿Con quién vamos a hacer una educación de calidad? Eso es lo importante. Porque es muy fácil hablar gratuita y de calidad. Bueno, esto quiere decir entonces que están reconociendo implícitamente en esa afirmación que hace 40 años que en Chile el profesorado es más penca. Sí, Así de simple, aunque duela. sí. Pero si yo digo, candidato de izquierda, de centro, de lo que sea, queremos una educación gratuita y de calidad, quiere decir que la que tenemos no es de No es de calidad. calidad, sí, claro. Por lo tanto, la educación no se mide en un año, se mide en cada 10 años al menos. Entonces quiere decir que hace 30, 40 años que tenemos una mala educación. Y esa educación ¿quién la impartió? Los profesores que actualmente muchos de ellos todavía están trabajando. Entonces, ¿con quién quieren hacer una educación de calidad? ¿Con los mismos profesores que tenemos ahora? Sí, bueno, Bueno, yo te lo digo esto, Ignacio, y no sé si tú tienes la respuesta, pero porque es una pregunta difícil. A mí me molesta, te prometo sinceramente, me molesta enormemente cuando escucho a los políticos hablar de educación de calidad. Y nadie lo explica, nadie dice cómo. Porque si quieren una educación de calidad, voy a poner majadero, voy a reiterar, a repetir. Si está mal ahora, porque dicen que quieren hacer una educación de calidad, es porque está mala ahora, actualmente. Y ese es el resultado de estos últimos 30 o 40 años del profesorado. De este tipo, estos profesores que hoy día están vigentes. Entonces, ¿cómo quieren hacer una educación de calidad con los mismos profesores? sí, hay un tema complejo ahí, porque efectivamente todo el sistema educacional, hay que recordar que Chile, el nivel de educación que tenía hace 40 años atrás, era un nivel de educación bastante bueno. El problema que tenía era la amplitud de esa educación. Era cuántas personas tenían acceso a esa buena educación. Y además que se trataba por un tema también meritorio. O sea, un buen alumno que era responsable y que estudiaba, efectivamente accedía a una educación bastante buena, pero en términos de amplitud, de esto por eso se cambió En el términos sistema de cantidad de personas. en términos de cantidad de personas. De esto por eso se cambió el sistema de primaria, secundaria a educación básica y media, en donde la Y educación... jornada única, digamos, porque hubiera más niños en los colegios. Exactamente. Pero efectivamente hubo elementos que empezaron a decaer. Usted menciona el profesorado. El profesorado se empezó a poner más laxo, se empezó a poner un poco más ideológico en lo que enseñaba, o en lo que enseña hasta el día de hoy. Qué sé yo, la disciplina. ¿Para qué hablar de la disciplina? Hoy en día vemos un tema disciplinario en los colegios en donde ya prácticamente da lo mismo, vemos ataques de alumnos a sus profesores. A niveles universitarios pasa más o menos... Agresión. Agresiones. A niveles universitarios pasa más o menos lo mismo. Por lo tanto, la educación se fue marchitando aquí en Chile y se fue marchitando. Y bueno, y es cosa de ver los números, es cosa de ver los estudios que se hacen en términos internacionales. Fíjate que a mí me alarman varias cosas, ¿no?, de lo que tú dices. No hay que pasar por alto. A mí me alarman personalmente, y se los digo, estimados auditores, con mucha sinceridad y con mucha emoción, si se quiere. La calidad de profesionales que hoy día están trabajando en nuestro país se ha reducido. Los ingenieros que salen hoy día, por ejemplo, y en todas las carreras pasa lo mismo. Y esto yo lo he conversado con muchas personas, desde médicos hasta técnicos en cualquier cosa. Oye, son muy inferiores a los que se recibían hace 30, 40, 50 años atrás. Muy inferiores. Las empresas, he conversado con gente que forma parte en Santiago de recursos humanos, de empresas de recursos humanos que son contratadas como terceros, digamos, para contratar personal en las empresas grandes. Y resulta que tienen graves problemas para elegir a las personas.
tienen graves problemas. Porque llegan ingenieros, llegan, qué sé yo, de todo tipo, eh, y no dan el ancho. Bueno, de No esto, dan el sí, ancho. de hecho eso concuerda con lo que revisábamos en el programa pasado, con la creación de empleo de nuestra flamante ex ministra Janet Jara, Claro, también. que en el año se crearon 141 empleos. Estamos hablando de 141, no 141.000 auditores. 141 empleos en todo un año. Y dentro de los datos que analizamos, vimos que efectivamente los, las personas con título universitario son los que están sufriendo muy fuerte el actual problema laboral, el actual problema de desempleo que existe en Chile. Te quiero agregar algo más. Hace un par de años estuve conversando con una señorita que es psicóloga, que forma parte de una de estas empresas que contratan las grandes empresas para seleccionar personal. Y estaban en una tarea casi imposible, porque estaban seleccionando personal para que fueran ejecutivos, con don de mando, con actitudes de liderazgo, con actitudes manejarse bien, trabajar bien en equipo de personas, formar equipo e incentivarlos para que hagan bien la pega. Y no encontraban. Y postulaban y entrevistaban personas, todos con títulos de más de 5 años de estudio. Y no encontraban. Hoy día Chile, las grandes industrias tienen un problema muy serio para tener gente de jefes de departamento, subgerentes. Está muy difícil encontrar esas personas. Sí. Son escasos. Sí, y bueno, hay un problema en las universidades. De todas maneras, las universidades chilenas siguen sacando al mercado buenos estudiantes, buenos profesionales. El problema es que se nos están yendo del país. Los buenos prefieren salir a ver en Estados Unidos, en Europa, China incluso, en vez de trabajar acá. Exactamente por el mismo problema, porque aquí ven sus horizontes demasiado limitados. Bueno, pero yo iba a que no tenemos jóvenes, desgraciadamente, con capacidad de liderazgo como para ser jefes. Entiéndase, jefes de departamento, jefes de un grupo, Sí, claro. que le llamen como quieran. No hay. Entonces, la otra conclusión que me decía esta señorita es que el joven quiere ir a trabajar en su pega, ganar un par de millones o menos, 1,5 millones por ahí, y no quiere más. Va, trabaja cabeza agacha en eso, no quiere que lo nombren en nada, quiere hacer su peguita y después irse para casa. Sí. No tiene Eso aspiración. lo leí yo también. Sí. No tiene aspiración de ir ascendiendo dentro de la empresa donde está. Sí. Y eso, obviamente, es un declive enorme para el país, para las empresas, para todo. Sí, claro. No tienen aspiraciones. Yo incluso le dije a una lecera que a lo mejor le apuntaba, a lo mejor le dije hay mucha marihuana. El 50% de los trabajadores profesionales fuman marihuana en Chile. ¿Qué produce la marihuana? Desinterés y apatía. Es lo primero que produce. El gallo, si está permanentemente fumando marihuana, va a tener un problema porque va a perder interés y se va a poner apático, que no le interesa nada. Entonces el joven llega a trabajar, se ha fumado un pito el día anterior en la tarde, llega a trabajar y no tiene ningún interés en nada, más que hacer su trabajo lo mejor posible, lo mínimo posible para que no lo echen, pero mantenerse ahí. Sí, claro. O sea, entra por decirte algo, el número 50 y va a jubilar en 30 años más con el número 50. No le interesa más. Entonces estamos en Chile con un problema serio esto de las drogas, porque los tipos no quieren salir adelante, no quieren superarse. Sí, Y hay un problema filosófico y biológico. El ser humano, si hay algo que no puede negar, es la superación de la especie. Ese es un principio universal del ser humano. Sin embargo, estas personas lo niegan. Se niegan a sí mismos. No evolucionan. Se mantienen o involucionan. Van contra su propia esencia.
Y esto está pasando en Chile nomás. Porque hay muchos que dicen, no, se está pasando en todos los países. Mentira, señor. En Chile está pasando hace 50 años, desde el año 60 y 69, 70 que está pasando esto. ¿Ah? Bueno, entonces esto es para alarmar a cualquiera. A mí me llama mucho la Claro. atención cuando hablan, por eso te digo, me llama mucho la atención cuando en forma liviana e irresponsable hablan de educación de calidad y no dicen cómo. Eso por un lado. Por otro lado, he sido testigo. Yo estuve en la universidad del 72 al 77. Después he tenido amigos que estudiaban en el pedagógico. ¿Cómo le decían al pedagógico hasta hace 10 años atrás? Piedragógico. Piedragógico. Conozco personas cercanas a mí, parientes, familiares, que estudiaron pedagogía en Santiago en el pedagógico. Y en cada curso había un 1% de personas que no eran politiqueras. Y el 99% restante eran politiqueros de izquierda. Y ese 1% en segundo o tercer año ya no aguantaban más la presión y se tuvieron que retirar. Porque les hacían la vida imposible, porque no se comprometían con las ideas de la izquierda radical. Entiéndase, izquierda radical, izquierda extremista. Esos alumnos del pedagógico, que durante 40 o 30 años siguieron con este mismo sistema en el pedagógico, son la mayoría de los profesores de nuestro país. Por eso hoy día aparecen las noticias. A los niñitos de tal parte les enseñaron que Jesucristo era socialista. A los niñitos de tal parte les enseñaron cómo se tienen que masturbar. Tienen niños de 7, 8 años. Oye, ¿por qué? Porque tienen una filosofía y unos principios y una moral diferente a la occidental cristiana. Razón por la cual para ellos no es malo enseñar ese tipo de lesera. Sí, es la vía de donde destruyen a los niños. Exacto, es la deconstrucción, del ser humano. Entonces no pueden hablar de calidad estos carepalos, por no decir otra palabra más fea. ¿Qué hablan de calidad? Los que más hablan de calidad y de gratuidad son precisamente los que destruyeron la educación en Chile y la siguen destruyendo. Y la siguen destruyendo. Sí. Entonces, ¿qué más carepalo que esa gente? Sí. Más irresponsable, etcétera, etcétera. Disculpa que te haya dicho esto, ¿ah? Casi dijo en vez de carepalo, cara. Claro, pero por eso te digo, a mí me molesta enormemente cuando ocupan ese tipo, sobre todo los políticos, que son los que más lo ocupan, digamos. Oiga, hablando de carepalo, hablando de. Sí, pasemos a esta farándula, que no sé si llamarla farándula, pero la verdad de las cosas que este tipo de situaciones que suceden, hay que dejarlas como bien plasmadas, tienen que quedar bien asentadas, no pueden pasar coladas ni nada por el estilo. ¿A qué te refieres? A hacer carepalo a la mentira y especialmente en los candidatos presidenciales que tenemos. Y particularmente fue una semana un poco dura para la candidata Janet Jara. En el aspecto económico, de economía, digamos. Sí. Aquí vamos a analizar solo temas que tienen relación con la economía. ¿Y por qué fue una semana un poco compleja para la exministra? Ella estaba en un seminario Clapes UC. La convidaron solo a ella, ya habían 3 periodistas, haciéndole distintas preguntas. Y vino una periodista, que es la Soloneto, y le pregunta a la exministra Jara, le dice, oiga, ¿por qué no me explica un poco este tema de el desarrollo guiado por la demanda interna que aparece en su programa que usted presentó, programa de gobierno, que usted presentó para las primarias? Perdón. Bueno, efectivamente, dentro de lo que era el programa de gobierno de Janet Jara para las primarias, era un programa que tenía solo 7 páginas, no tenía nada más. De hecho, ayer o anteayer lo leí rápidamente y nada del otro mundo, era lo que era. Y en ese programa se establecían 3 ejes esenciales. Son 3 ejes esenciales más unas 20 medidas
primarias, por decirlo de alguna forma. Pero habían tres ejes esenciales. Uno de esos ejes esenciales es el desarrollo guiado por la demanda interna. ¿Y cuál es el concepto que hay detrás de esa demanda interna? Porque de repente uno podría pensar de que solo abarca lo que hemos conversado antes respecto a esta política de sustitución de importaciones. No, pero ellos lo toman más por el lado de la demanda interna, en donde hay que subir los sueldos de las personas como primera medida para que ese aumento de los sueldos impulse el desarrollo económico del país. O sea, acreciente la demanda interna. Claro, y se acrecienta efectivamente la demanda interna. Y eso también adornado con potenciar el desarrollo industrial, con la participación del Estado y todos esos papelitos que tienen en la estantería en la izquierda. Bueno, ¿cuál es el primer problema de eso? No, una economía no puede crecer por la única razón de aumentar los sueldos, porque el aumento salarial responde a la productividad, responde primero a las oportunidades de trabajo que la misma economía dé y segundo a la productividad de las personas. Pues bien, es todo lo contrario. Primero hay que impulsar el desarrollo económico de un país para que luego este desarrollo económico signifique, o sea, estamos hablando de inversión, creación de empresas, y esa creación de empresas, ese desarrollo económico, crea nuevos puestos de trabajo, las personas puedan acceder a estos puestos de trabajo y esa situación haga que disminuya el desempleo y por lo tanto los aumentos salariales correspondientes en base a una mayor productividad. O sea, es todo lo contrario de lo que ellos proponen. Bueno, este concepto que es muy básico y que lo acabo de explicar, es conocido por todo el mundo que tiene relación con la economía. No es muy difícil de masticar. Y como no es tan difícil de masticar, decir que hay que desarrollar al país en base a la demanda interna es un concepto total y absolutamente errado. De hecho, fue la base del desarrollo que se propuso durante el gobierno de la Unidad Popular. Primero se aumentaron los sueldos y se aumentaron artificialmente. Estamos hablando de aumentos groseramente altos. Estamos hablando del 70% de aumento de esos niveles, aun cuando la inflación se empezaba a comer esos aumentos, pero aún así lo hacían y eso efectivamente movió la economía. El problema es que el aumento de los salarios se realizaba con emisión de dinero, con fabricación de billetes. No era con producción, sino que era con fabricación de billetes. Bueno, efectivamente las personas tenían más plata para gastar, gastaron más plata, se acabaron los bienes porque no había productividad, se acabaron los bienes y después las personas empezaron a quedar con esos aumentos de sueldo en los bolsillos que no tenían dónde gastarlo. Eso para decirlo en modo resumido. Bueno, la periodista Soledad Neto le preguntó a Janet Jara y le dijo, oiga, usted me puede, usted ¿qué piensa sobre lo que dice su propio programa? Su propio programa sobre el desarrollo guiado por la demanda interna. Y la respuesta de Janet Jara fue la siguiente. Dijo que se sentía incómoda con lo que decía su propio programa. Estamos hablando de uno de los tres pilares de su programa. Y ella dijo que se sentía incómoda con esto de la demanda interna. Y le dijo algo peor. Le dijo, oiga, porque la Solo Neto le dijo, bueno, pero si usted se siente incómoda, ¿cómo se presentó a candidata en primaria con un programa de gobierno en el cual usted se siente incómoda? Estamos hablando de uno de los tres pilares. Bueno, Janet Jara le responde a Soledad Neto, oiga, usted entenderá de que por una frase yo no voy a eliminar un precioso programa construido para Chile, digamos. Estamos hablando de uno de los tres pilares fundamentales y ella dice que no va a echar abajo todo un programa por solo una pequeña frase. Bueno, eso fue el lunes. El miércoles, en el debate minero que se realizó también en la Universidad Católica, pero ahí ya estaban todos los candidatos.
estaba José Antonio Cast, estaba Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Parisi. entiendo que estaba también Franco Parisi y nuestra aludida de hoy día, Janet Jara. ¿Y qué pasó en ese debate? En un momento, en esto de las preguntas y las contrapreguntas y los derechos de réplica y etcétera, etcétera, yo no lo vi en vivo, obviamente, porque después leo qué es lo que pasó, pero en una de esas instancias, José Antonio Cast le dijo a Janet Jara, Janet, ¿nos puede explicar por favor esto de la nacionalización del cobre que está en tu programa? Bueno, ahí se produjo un silencio más o menos terrible, a lo que cuando José Antonio le hizo esa pregunta, Janet Jara se para de su asiento, iracunda, y dijo lo siguiente. Eh, Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre. Eso jamás se tocó. Esto es entre comillas. Agregó, yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire. A la pasada y un poco a la maleta también. Palabras textuales de Jara. Al día siguiente, no contenta con eso, dijo, perdón, aquí voy a hacer una pausa. Porque a todos los auditores les puedo decir que en el punto 10 de la página 5 de las 7 páginas, estamos hablando de 7 páginas, don Carlos, estamos hablando de un panfleto muy fácil de leer, en donde ella debería saber perfectamente bien qué es lo que dice, no es tan difícil. Y, o sea, efectivamente sale. Y sale textual. Y se lo quiero leer a los auditores. Porque esto es parte de un nuevo pacto con la naturaleza. Así se llamaba el punto 10. Así se llama actualmente el punto 10 del programa de Jara. Un nuevo pacto con la naturaleza. Dice, lideraremos una transformación ambiental profunda, cerrando progresivamente las termoeléctricas a carbón. No sé por qué habla de esa especificación. Expandiendo las energías renovables públicas, por supuesto. Tienen que ser públicas, no pueden ser privadas. Y después dice, promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. O sea, ni siquiera su programa hablaba sobre el cobre solamente, sino que también del litio. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos que ir a, levantaron la mano al tiro aquí para hacer una pausa. Ya, hagamos, tenemos que ir a, dejémoslo ahí y después seguimos. tenemos que ir a comerciales. Y después seguimos. Vamos a comercial y volvemos. No se retire el 104.3 y volvemos al tiro. Continuamos entonces con la billetera en Radio Pentagrama de Constitución en el 104.3 del dial de frecuencia modulada. ¿Dónde íbamos en qué parte En el Jarazo. del proceso económico? Íbamos en el Jarazo, en donde primero ella habló sobre que lamentaba de que se mintiera en los debates, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, salió a la luz de que efectivamente el tema de la nacionalización del cobre y el litio estaba en su programa. Estaba efectivamente en su programa y escrito a fuego. Por lo tanto, al día siguiente dijo textual, sin reconocer el error, porque más encima no es un error esto, ¿sí? ¿Para qué estamos con leceras? Si esto no se trata de un error, ¿sí? ¿Cómo no iba a saber ella que eso no estaba en su programa? Eso fue una mentira. Y sin reconocer la mentira, al día siguiente, o sea, ayer, día jueves, dijo esto por X, por entrevistas en el diario y por todas partes. Dijo, pero es verdad que estaba en el programa de la primaria de las 7 páginas, refiriéndose a la nacionalización del cobre y del litio. Por eso yo he dicho que ahí había un error. Había un error. Usted puede entender de que haya un error así, que se equivocaron en escribirlo, el corrector automático del Word corrigió la palabra que quisieron poner privatización y el Word lo cambió por nacionalización. No lo leyó nomás. ¿De qué me están hablando de error? Bueno, dijo, por eso yo he dicho que ahí había un error y no tengo ningún reparo en reconocer
que el programa estaba equivocado, no ella, sino que el programa tenía un error. Y no contenta con eso, agregó: otra cosa es ser mentiroso, y aquí los únicos que han mentido son los que lanzan campañas con mentiras a la ciudadanía, aludiendo por supuesto a José Antonio Kast y a los republicanos. La verdad de las cosas es que fue vergonzoso el tema. Yo no sé si hay una palabra más descriptiva de lo que sucedió. Pero aquí solo quiero explicar algo sobre el tema de la nacionalización. A ver, partamos desde un principio. El cobre es de todos, es del Estado. Y no hay ningún privado que pueda comprar un terreno porque tiene cobre abajo. Eso, a menos que exista la coincidencia, digamos, de que usted se vaya a comprar un terreno y justo había una mina de cobre abajo. Aun cuando así, también ese cobre pasa a manos del Estado. Automático. Eso. Automáticamente. No es como en Estados Unidos, que si un privado hace un hoyo y encuentra petróleo, ese petróleo es de él. Aquí por algo hay tantos ricos petroleros. Sí, claro. Aquí en Chile no. Aquí en Chile, si usted hace un hoyo y encuentra petróleo, ese petróleo es del Estado. Bueno, lo mismo sucede con el cobre. ¿Y qué es lo que hace el Estado con eso? Como el Estado, más allá de Codelco, pero el Estado se ve totalmente superado porque el Estado no puede ser tan empresario, le permite, a través de concesiones, a los privados explotar ese cobre que cuando está en los cerros tiene valor exactamente igual a cero, no vale nada. Pero les permite a los privados extraer ese cobre de ahí y que ese cobre pase de valor cero a un valor de mercado por el cual Chile exporta 50.000 millones de dólares al año en ese pequeño material, y gracias a esa forma que nosotros tenemos de funcionar. ¿Qué es lo que es la nacionalización? Bueno, que el Estado tome el control y la posesión de todas las mineras, porque ya el cobre ya lo tiene, si es de él. El Estado ya tiene el cobre, por lo tanto la nacionalización se refiere a que tomen el control y el poder y la propiedad de las empresas mineras que extraen ese cobre. Ahora. Privadas. Ahora, yo le quiero explicar algo también a los auditores. Una empresa como Codelco, que ya no es la más grande de Chile, una empresa como Codelco debe costar, bueno, dependiendo de la deuda, porque la deuda que tiene es brutal, pero olvidándonos un poco la deuda, Codelco debe costar alrededor, si alguien la quiere comprar, unos 15.000, 20.000 millones de dólares. Las grandes mineras, de las grandes empresas mineras aquí en Chile, andan por ahí y de hecho los resultados son bastante mejores que los de Codelco. Eso te iba a agregar yo. Sí, claro. Resulta que todas las privadas tienen utilidades. Sí, Codelco tiene pérdidas. Y Codelco tiene pérdidas. Sí, exacto. ¿Y qué pérdidas, Exacto. ¿no? Ahora, ¿usted sabe cuánto ganan los altos ejecutivos de Codelco? 70, 50 millones. Brutos, sí, claro. Porque líquido, después de impuestos y etcétera, estamos hablando de entre 40 y 45 millones. Y a eso habría que sumarle algunas otras cositas, po, que no los bonos. Bonificaciones, etcétera, sí, claro. etcétera. ¿Ah? Sí, claro. Asignaciones de... Así es. Entonces, si el Estado quisiera nacionalizar, obviamente tendría que comprar las empresas mineras que existen hoy en día. Privado. Bueno, no es difícil, auditores, darse cuenta de que el Estado expropiarla. Pero hay que pagar las expropiaciones. Sí, una expropiación se paga. No es difícil darse cuenta de que el Estado no tiene de a dónde sacar 20.000 millones de dólares para comprar una empresa minera. Solo una. Y menos todas las que están funcionando aquí en Chile. Por lo tanto, tendría que idear un modelo así como fueron los bonos Cora, que entregaron bonos que no eran reajustables vía inflación. Por lo tanto, se los entregaron a los propietarios de los campos cuando les expropiaron, y esos bonos, qué sé yo, a los 3, 4, 5 años ya tenían un valor real igual a cero. Pero a cero. Los que tenían los tenedores de esos bonos los enmarcaban. Ni siquiera lo iban a cobrar porque no les iban a pagar absolutamente nada porque la inflación se los había comido. Bueno, eso quería hablar sobre el tema de la nacionalización. Pero además de todo esto que está pasando con Janet Jara, que yo creo que se está viendo bastante acorralada en el sentido de que cuando alguien quiere ser algo que no es muy difícil mantener eso a flote.
Es muy, muy difícil porque las zancadillas, los obstáculos que tiene que sortear son día tras día tras día para parecer al mundo, a los chilenos, algo que efectivamente ella no es. ¿Ella es socialdemócrata? No, no es socialdemócrata. ¿Ella es de la centroizquierda? No, no es de la centroizquierda. Ella es militante del Partido Comunista desde los 15 años. Por lo tanto, es muy difícil para ella. Pero está recibiendo cierto apoyo. Porque el mismo miércoles, el mismo miércoles se produjo un debate entre los asesores económicos de cada uno de los candidatos. Básicamente de tres. Estaba Jorge Quirós, que es asesor económico de José Antonio Kast, de Republicano. Estaba nuestro conocido Ignacio Briones, que fue ministro de Piñera II, y está como asesor de Belín Matei en Chile Vamos. Y Luis Eduardo Escobar como asesor de Janet Jara. Y mire lo que dijo Luis Eduardo Escobar, que fue bastante cercano a Michelle Bachelet, trabajó bastante tiempo en el Fondo Monetario Internacional, pero eso es lo que es y no mucho más, digamos, en términos profesionales. Bueno, estas fueron algunas declaraciones de Luis Eduardo Escobar, asesor directo de Janet Jara, sobre las cifras de empleo, las 141 que analizamos en el programa pasado. Sobre las cifras de empleo, dijo que la cifra es un desastre, de eso no cabe ninguna duda. Y agregó que para solucionar esto hay que impulsar el crecimiento. O sea, él mismo, diciendo de que las cifras de empleo que eran responsabilidad de la misma persona, de Janet Jara, ex ministra del Trabajo, que es la persona a la cual él está asesorando y está ayudando para que llegue en su campaña política, bueno, dijo que era un desastre. O sea, que la gestión de la ministra Jara, a quien él asesora, había sido un completo desastre. Criticó a los diputados oficialistas por llevar al Tribunal Constitucional la ley de permisos sectoriales. La ley de permisos sectoriales, también lo conversamos aquí en el programa. La ley de permisos sectoriales fue una ley que promovió el gobierno, que era contra la permisología. Y contra la permisología entró al Congreso, la encontraron buena, se aprobó, pero después tuvieron que recular. Y los mismos diputados oficialistas, seguramente comandados por el gobierno, la llevaron al Tribunal Constitucional. Criticó la cantidad de ministerios. Sí, ellos mismos crean los ministerios y bueno, criticó el sistema de medición de impacto ambiental. Ellos mismos son los que hacen toda esta traba burocrática para la permisología. Y bueno, habló de algunas medidas: impulsar el crecimiento, mejorar aspectos de equidad y asegurar la estabilidad económica. ¿Quién entiende todo este...? Vamos bien con la parte económica. Mira, a mí me llama la atención algo que quiero hacerte una afirmación que me llama mucho la atención. Para las personas que hemos estudiado cómo funcionan los partidos políticos, me llama mucho la atención que haya un candidato a la presidencia militante del Partido Comunista que no tenga los recursos y no tenga los recursos, digamos, de conocimiento en la parte económica y en cualquier tema. Porque el Partido Comunista es un partido que antiguamente preparaba muy bien a sus candidatos. Incluso les decía qué tenían que decir a cada pregunta que tú le tiraras. Ellos tenían la respuesta preparada de antemano. Y siempre el Partido Comunista siempre ha sido un partido muy serio y muy militante. Sí, claro. Militarizado. Entonces, me llama la atención. En realidad, esta candidatura me ha frustrado la idea que tenía yo de la organización y seriedad del Partido Comunista y el dominio con el cual se paseaban por el mundo político sus militantes, con un acabado conocimiento de todos los temas de orden político
y económico. Naturalmente te pueden gustar o no sus ideas, pero las ideas las tenían claritas. Y la siguen teniendo. Sí, pero por eso te digo, me frustra mi percepción del Partido Comunista que hay una candidata que no domina los temas, que ni siquiera había leído su programa de las primarias. Porque si lo hubiera leído estas 7 páginas, yo no le puedo creer que se le van a olvidar. Po. No, Eso sería peor, pues se le olvidó. Yo No, creo, pues, sería peor. Entonces lo que pasa es que no domina los temas nomás. yo creo que es peor que eso, Carlos. La verdad es que estamos entrando en una etapa. De hecho, ya estamos metidos en una etapa en donde ya la cosa se puso pragmática. Recordemos que el Partido Comunista es un partido muy, muy pragmático. Michelle Bachelet era otra persona que no tenía la menor idea de economía, pero la menor idea. O sea, de hecho, una vez le preguntaron que el dólar estaba subiendo mucho y ella, siendo presidenta de la República, dijo, bueno, que el Banco Central se encargue de eso, lo cual es una aberración, porque nosotros tenemos un sistema de flotación libre del precio del dólar. Aquí lo que está sucediendo, esta es mi opinión personal, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Mi opinión es que aquí hay un segmento duro de la candidata Jara, que es su propio Partido Comunista, que debe ser alrededor del 5 o 7%. Después viene, o junto con ellos, está el Frente Amplio, que también es bastante duro. Si juntamos todo eso, vamos a andar alrededor del 26, 27% del electorado que haga lo que haga, o diga lo que diga, o proponga lo que proponga Janet Jara, va a votar por ella. Pero eso no le alcanza para ganar. Por lo tanto, hay un segmento de la población a la cual tiene que embaucar. Y a esa población le está comunicando todo este tipo de cosas que hemos visto, renegando su militancia comunista, renegando su participación en eventos. O sea, estamos hablando de una persona que organizó en el Estadio Nacional, no sé si lleno o no lleno, la verdad de las cosas, pero organizando homenajes al Che Guevara. Estamos hablando de esa Janet Jara. Y no me vengan con que ahora, justo después de 30 años de militancia, cambió. Pero sí hay algunas personas que ellos, el intento que están haciendo es que traten de embaucar a la mayor cantidad de personas, cosa de poder acercarse a ese 51% necesario para poder obtener el triunfo. Después, vemos. Es muy difícil eso, ¿eh? Pero en política todo puede suceder. Yo te quería preguntar, Ignacio, no sé si lo trae en la pauta, que no alcancé a leerla, desgraciadamente, disculpa. ¿Qué está pasando con las exportaciones chilenas? Ya, Bajaron sí, y creo que están siendo además afectadas por los aranceles norteamericanos. a ver, sí, lo que sucedió fue que, de hecho, el, bueno, aquí tengo los datos aquí tengo los datos, no estaba en la pauta, la verdad de las cosas, pero tengo los datos coincidentemente de lo que fue el primer semestre. Y en el primer semestre las exportaciones crecieron un 6,7, bastante. Estamos hablando que llegamos a casi 53 mil millones. El año pasado exportamos un poquitito, un pelo más de 100 mil millones en todo el año. Este año, solo en el primer semestre, exportamos 53 mil millones. O sea, estaríamos como llegando, si seguimos la tendencia, a 106, 110 mil millones de dólares en exportaciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que efectivamente durante, qué sé yo, abril, mayo e incluso junio, las exportaciones crecieron, y estos son los datos, las exportaciones crecieron en forma bastante importante debido a la implementación de los famosos aranceles en Estados Unidos. E incluso Estados Unidos ganó posiciones bastante importantes en términos relativos con respecto a China. Aumentaron mucho las exportaciones a Estados Unidos y no así a China. A China se mantuvieron más o menos parejas, incluso pueden haber caído un poco. ¿Mm? Ahora, empezaron ¿qué fue lo que sucedió ahí también? Hubo un sobreestoqueo desde Estados Unidos con productos chilenos
y por lo tanto después ya no necesitaban, entraron en vigencia ahora los aranceles, y por lo tanto ya no necesitan comprar esos grandes volúmenes que nos compraron antes. Y por eso que ahora en julio tuvimos el primer déficit comercial. Nuestras exportaciones fueron alrededor de 2.000 millones más bajas que las importaciones. Importamos 2.000 millones más de lo que exportamos, cosa que no sucedía y hacía bastante tiempo. Entiendo que eran, no sé, 15 meses o algo por el estilo, en donde no teníamos un déficit así. Ahora, lo delicado es que Chile no está importando grandes volúmenes, está bastante cauto en las importaciones, porque la demanda interna está muy floja, está muy caída. Por eso que el año pasado tuvimos un déficit tan grande, o sea, un superávit, perdón, tan grande. Exportamos demasiado e importamos muy poco. 100.000 contra 73.000 millones de dólares. Y ahora eso se está revirtiendo. Pero se está revirtiendo, yo creo que coyunturalmente. Yo no creo que vaya a generar tendencia. El mundo está bien, más allá de los problemas de Rusia, Ucrania, Medio Oriente, la tensión en China. El mundo, Europa está recuperando crecimiento. Así que la verdad las cosas que no nos debería afectar mayormente por ese lado. Ah, ya. O sea, estamos todavía ahí marchando. Sí, es coyuntural. Yo creo que es coyuntural. ¿No? Me alarmé yo porque la economía chilena se mantiene en una gran parte por las exportaciones. Sí, claro. Y si empieza a caer eso, sería lo último. Sería lo último, ya con eso estaríamos pésimos, digamos, porque el sistema económico chileno obviamente se mantiene por la empresa privada. Y una parte exitosa de la empresa privada chilena son precisamente lo que exporta. Lo que exportamos. La parte frutícola también. Sí. Y entonces me alarmó esto que hubiera bajado un 2 o un 3%, pero bajó. Bajó Sí, sí, y efectivamente estuvimos con déficit. los niveles de exportación. Sí, estuvimos con déficit, pero como le decía, yo creo que pasa más por un tema coyuntural. Esto tiene que cantar. Y acuérdense de otra cosa, que nosotros quedamos bastante bien posicionados Sí. a nivel mundial con respecto a los aranceles con Estados Sí. Unidos. A excepción de algunos que quedaron al 15%. Pero nosotros quedamos en el 10. Sí, pero hay algunos al 15%. Sí, claro. Pero nosotros tenemos ventajas La mayoría, sí. competitivas con respecto a esos que quedaron en el 15 y peor Sí, posicionados. y me alegra, algunas partes me alegra porque los países que nos hacen la competencia en algunos productos quedaron más altos, mucho más altos que Chile, en los aranceles Claro. con Estados Unidos Sí, a mí me alegra el caso de Noruega y Nueva Zelanda. o Nueva Zelanda. Oye, lo otro, respecto al consumo interno, el único país del mundo que puede mantenerse con su consumo interno es Estados Unidos. Sí. No hay ningún otro país. Porque tienen la cantidad de personas y esas personas tienen el billetito, tal como dice la ex ministra Jara, tienen el billetito para comprar. Y los americanos son buenazos para comprar y pueden perfectamente mantener su país con el consumo interno. Normalmente es más del 70%. Sí, claro. O sea, de hecho, Estados Unidos, del total de su PIB o de su PGB, exporta el 10%. Claro. Como para que tengan los auditores una relación, Chile exporta un poquito más del 30% del producto. O sea, de todo lo que producimos, nosotros exportamos un poquito más del 30%. Estados Unidos, o el 30%. Estados Unidos solamente el 10% y eso le sobra dentro de su... Y lo hace por deporte, porque podría no hacerlo. De hecho, podría, claro. Claro. Bueno, Claro, exacto. bueno, son más de las 15 horas, señor. Sí, Así que trae los datitos eso del dólar y... sí, solo para terminar, hoy día salió publicado el IPC de julio, que no estuvo nada de bueno, fue un 0,9. El IPC de julio superó las expectativas estaban entre 0,6 y 0,7, así que bueno, de hecho el subyacente, el sin volátiles, fue 0,6. La inflación en el año llegó a 12 meses, llegó a 4,3 y las principales alzas, electricidad, alimentos, vestuario, calzado, no hubo cyber durante julio, a diferencia de junio. Y lo único que cayó fue, el único
lo único que cayó de precio fueron los seguros y los servicios financieros. Y los servicios financieros cayendo de precio porque son básicamente las tasas de interés. Y las tasas de interés están bajando. Ahora, esto va a ser un indicador para el Banco Central que va a tener que masticar de nuevo, porque el Banco Central ya había reducido la tasa recientemente y tenía proyectado hacerlo unas 2 veces más este año. Con este dato, las cosas se ponen un poco de paños fríos, así que vamos a ver qué es lo que hace nuestra entidad monetaria al respecto durante el resto del año. Y en términos de índice, la verdad es que no hay muchos movimientos. Como les decía al principio del programa, fue una semana bastante buena. Estados Unidos al alza en 2, 3, 4%, en 2%. La verdad de las cosas es que no ha habido mucho... Nos están haciendo musaraña. Sí, lo único que quiero destacar es que durante el año el cobre ha subido de precio un 11,9%, siendo que ya se pegó una baja importante después de que se arregló el problema con los aranceles. Pero el cobre ha subido un 11,9% y el petróleo ha caído un 10,7%. O sea, nuestros términos de intercambio... Buenos datos. Sí, nosotros estamos vendiendo Claro. lo que vendemos mucho más caro y comprando lo que compramos mucho más barato, y eso es bueno para la billetera de todos nosotros. Muy bien. Con esto podemos terminar el programa La Billetera en el 104.3 del dial de frecuencia modulada. Esto es Radio Pentagrama desde la ciudad de Constitución. Que lo pasen muy bien el fin de semana, pórtese bien, cuídese, porque por lo menos para el centro sur hace frío en la noche, en la madrugada. En el día puede salir el solcito, pero esos cambios de... Se mostró nomás, se mostró. Hoy día sí. Dijo, aquí. Esos cambios de temperatura hacen mal para las personas. Sí, Hay claro. que cuidarse. Así que hagamos votos porque pasemos agosto en buenas condiciones. Que lo pasen todos muy bien. Será hasta Hasta la próxima semana. Buen fin de semana.